hay que descalzarse. Uno no puede pretender, bueno, pues ponerse, ¿no?, él en el nombre de Dios y decir con absoluta, ¿no?, pues seguridad, falsa seguridad sería, ¿no?, pues cuál es el designio de Dios y la interpretación que hay que darle. Nosotros, ante todo y sobre todo, recurrimos a la Sagrada Escritura, que vuestro programa me ha hecho mucha gracia, su nombre de Biblia Manía, me ha hecho mucha gracia, porque, bueno, es como decir, a ver, una santa manía, ¿no? Una santa manía, la de decir, recurramos a la Sagrada Escritura, recurramos a la revelación, porque es una manera, porque ahí sí que podemos tener más certeza de saber lo que Dios quiere, piensa y cómo ve las cosas, ¿no? O sea, no pongamos mi opinión, mi visión, mi sensibilidad como el punto de referencia principal. No. O sea, echemos mano de la Sagrada Escritura. Entonces, yo diría, en primer lugar, en la Sagrada Escritura se utiliza, ¿no?, la palabra castigo. En ocasiones es verdad que se utiliza, pero la palabra castigo siempre está ligada al designio providente de Dios que educa a sus hijos. De hecho, nosotros mismos, en nuestro contexto, ¿no?, la palabra castigo en el seno de la familia, ¿acaso la palabra castigo en el seno de la familia no tiene un contexto absolutamente amoroso y pedagógico? O sea, imaginémonos, por ejemplo, pues unos padres que descubren que un hijo pues hace una mala utilización del móvil y de la electrónica, ¿no? Y entonces le piden que se comprometa a que el uso sea recto y que no entre en determinadas páginas, pues y entonces, bueno, ven que ese hijo no es capaz de cumplir pues con el compromiso, y entonces, entre comillas, le castigan, y le quitan el móvil, entre semana. A ver, es que ¿por qué pongo este ejemplo, no? Pongo el ejemplo porque también nosotros, en esta crisis de la cultura contemporánea, ¿no?, que mira con sospecha la imagen paterna, y que mira bajo sospecha todo lo que suene a una autoridad sobre nosotros, ha hecho antipática al máximo la palabra castigo. A ver, entonces la palabra castigo, claro que puede ser también, si nosotros la palabra castigo la utilizamos desde el punto de vista de una especie de desahogo de la ira o de la cólera humana que se venga, y a ver, entonces obviamente eso no tiene muy poco que ver, ¿no?, con la imagen de la Sagrada Escritura. Dios es un Padre amoroso, Dios corrige a sus hijos, La palabra corrección quizás, ¿no?, en nuestra cultura contemporánea nos chirría un poco menos que la palabra castigo, pero es que lo importante, como digo, es acercarse a la Sagrada Escritura y ver que un padre también corrige. Y de hecho las obras de misericordia dice también corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, ¿no? Luego, claro que también en esto que está aconteciendo, Dios quiere también en ello que nosotros nos convirtamos, que nos corrijamos. Claro que Dios tiene un designio, que de esta prueba salgamos purificados, corregidos, ¿no? O sea, si no nos atreviésemos a decir esto, pienso que seríamos unos cobardes, que no estaríamos leyendo la Sagrada Escritura humildemente, porque la Sagrada Escritura, de todo lo que acontece, Dios quiere sacar pues nuestra conversión, ¿no?, nuestra sana corrección. Ajá. Y cuando usted se refiere, bueno, no le vamos a pedir que nos cuente totalmente el documento, porque lo tenemos que leer, ¿verdad? Bueno, lo que ya lo hemos leído. Pero, ¿por qué pensaron en este tema de las bienaventuranzas para este tiempo de pandemia? Bueno, a ver, en la carta pastoral, ciertamente al principio, o sea, abordamos el tema del mal, ¿no? El tema del mal. Uh-huh. Porque, bueno, primeramente hay una pregunta de dónde viene el mal. Y quizás lo que principalmente, aunque nosotros hemos hecho un pequeño recorrido, incluso hasta por la filosofía y por el pensamiento contemporáneo, ¿no?, y hay muchos intentos de explicación de dónde viene el mal.
bueno, nosotros desde la Sagrada Escritura sabemos que Dios es autor, que todo lo que hizo fue bueno y que fue el pecado original y el pecado del hombre el que introdujo una distorsión, distorsionó pues lo que en Dios era en Dios era pura fuente de bondad, ¿no? En nuestro pecado, o sea, el pecado del hombre y el pecado de los ángeles distorsionaron ese plan primero de Dios. Pero lo que decimos es que la Sagrada Escritura no gasta muchas páginas en intentar dar muchas explicaciones del misterio del origen del mal. ¿Cómo se entiende eso? ¿En qué sentido la mala utilización de la libertad distorsionó el plan de Dios? Entonces, a ver, esto es un misterio que está bien, la Sagrada Escritura alguna pista nos da para decir que el pecado introdujo una distorsión, que hasta ha afectado a la propia naturaleza, etcétera. Vale, bien, pero la Sagrada Escritura, sobre todo, en lo que se centra es en cómo Dios ha afrontado el problema del mal. No tanto en las causas, no tanto en los porqués, sino se centra más en cuál es el designio de Dios, qué ha hecho Dios ante el mal. ¿Se ha cruzado de brazos? ¿Se ha desentendido? O por el contrario, como ha acontecido, ¿no? O sea, se ha implicado, ha asumido, o sea, es decir, para redimir el mal, ha asumido el mal. Esta es la gran paradoja, ¿no?, del cristianismo, que Dios ha redimido el mal, pero no como quien lo ve desde fuera, como un espectador que está lejos, sino que ha asumido una condición humana que está afectada por el mal, ha padecido el mal, aun él no habiendo sido en absoluto, ¿no?, cómplice del pecado que introdujo el mal en el mundo. Entonces ha redimido el mal desde dentro. Es un poco como la imagen esa del caballo de Troya, en la que se introduce dentro del caballo, se introduce, o sea, Jesús se introduce dentro, o sea, introduce el Hijo de Dios, su divinidad, la introduce dentro de este mundo que está afectado por el pecado y asumiendo el mal del mundo, lo transmuta desde dentro, ¿no? Bueno, esa es la un gran misterio, ¿verdad? Que realmente cómo nosotros, Monseñor, nadie, por ejemplo, si yo tengo una persona que, no sé, que está sufriendo una enfermedad o un pecado, yo no, realmente, humanamente uno no quiere estar en ese lugar, ¿no? Este misterio de Jesús, de haber asumido nuestra condición, de meterse para siempre en esta realidad nuestra finita, afectada, como usted dice, por el pecado, realmente es un misterio de amor tremendo, ¿no? Sí, ese es el misterio de haber tomado carne humana. Fijaros, es un misterio tan grande que incluso hubo herejías en los primeros siglos de la Iglesia que se llamaban los docetismos, que les parecía que afirmar que Dios hubiese tomado carne humana era una barbaridad. Pero ¿cómo Dios va a tomar la carne humana? Pero ¿cómo va a tomar una carne de pecado, una carne, ¿no? Y claro, obviamente la Iglesia condenó tales herejías. Sí, Dios ha tomado la carne humana con todo lo que eso supone. Yo les voy a contar una anécdota que me quedó muy marcada. Hace unos meses fui a visitar a uno de nuestros sacerdotes que que tenía una infección en los huesos muy dolorosa, muy dolorosa. Y entonces fui al hospital en un momento en el que los dolores que él estaba sintiendo eran dolores intensísimos, muy rabiosos, y me agarraba con su mano la mía, y por la fuerza que me estaba agarrando yo ya intuía el dolor que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces no olvidaré las palabras que él dijo en ese momento. Me dijo, parece que tengo lava ardiente dentro de los huesos, me decía, ¿no? Me decía, he pensado mucho en estos días, en la encarnación del Verbo, en que Él tomase nuestra carne, tomase nuestra condición humana enferma, ¿no?, y pecadora. A él, desde su situación, le impresionaba que Dios hubiese tomado esa carne que a él le estaba haciendo sufrir tanto.
que él estaba padeciendo tanto, ¿no? Bueno, este es el misterio, ¿no? Entonces yo creo que Jesús puede decir, ¿no? Al tomar nuestra condición, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él, no? O sea, Jesucristo se hace copartícipe de nuestro destino para redimirlo, ¿no? Esta es la gran noticia. Esta es la gran noticia. La Sagrada Escritura no se pone como los filósofos a discutir de maneras teóricas, ¿no? Sobre el problema del origen del mal, ¿no? Lo que la Sagrada Escritura se centra es en que Dios ha abordado el problema del mal, lo ha abordado asumiéndolo para transformarlo desde dentro. El mayor mal que ha existido en toda la historia de la humanidad, el mayor mal, la mayor injusticia fue la cruz de Jesús, que el Santo de Dios, que el Cordero Inmaculado fuese condenado a muerte de cruz ignominiosa, ¿no? Que el enviado de Dios al mundo para salvarnos, pues fuese tratado de esa manera, ese ha sido el mayor mal de todos los tiempos. Y sin embargo, en ese mal, pues tuvo lugar el momento de la salvación del mundo, ¿no? Asumido por Cristo y ofrecido al Padre. Entonces esto hay que decirlo ante una situación de sufrimiento como esta, ¿no? O sea, que Jesucristo ha redimido este momento, ha redimido a los que están sufriendo en esta pandemia, ¿no? Nos ha preparado especialmente, nos ha preparado para el encuentro definitivo, ¿eh? Y de ahí las bienaventuranzas, ¿eh? De ahí las bienaventuranzas que en este momento pues resuenan de una manera especial.